¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los estudiantes a los que les explico este método piensan que les va a quitar demasiado tiempo del propio examen. Te quedas en blanco en las redacciones en inglés y te das cuenta cuando terminas de escribir que lo que estabas escribiendo suena repetitivo, que quizás has utilizado la misma idea más de una vez. Si me dieran 1 euro cada vez que un alumno o una alumna empieza a escribir un párrafo y a mitad de párrafo se olvida de lo que estaba escribiendo, ahora mismo sería rica. No solo no estoy exagerando, sino que es probable que si estás viendo este vídeo, a ti también te haya pasado alguna vez. Es normal que esto ocurra al principio, pero si te sigue pasando cada vez que haces un writing, igual ya tenemos que intentar superar este pequeño bache, ¿no? Si te quedas en blanco en medio de una redacción, es porque no le has dedicado suficiente tiempo antes de escribir a pensar sobre lo que quieres decir. ¿Te paraste a hacer una lluvia de ideas, por ejemplo? ¿Escribiste brevemente el contenido de cada párrafo? ¿Intentaste pensar un poco en qué vocabulario tienes que utilizar para el tema que te han pedido? Tienes que pensar en lo que quieres decir y en cómo lo vas a decir antes de escribir cualquier cosa. Tienes que pensar en el vocabulario y las ideas y, por otro lado, en cómo lo vas a organizar para que la persona que está leyendo no diga: esto es un batiburrillo, no tiene ni pies ni cabeza, no entiendo nada. ¿De qué me está hablando esta persona? Si no hay orden en tu mente, no va a haber orden en el texto. Y la persona que lea tu texto y lo tenga que corregir va a notar que no hay orden. Va a notar que no tienes claro qué es lo que quieres decir. ¿Cuál es el problema más común que surge por no planificar y no pensar en el tema del que vas a hablar? Que acabas repitiendo ideas. Tienes una idea o dos sobre el tema que te han propuesto para escribir y como no sigues desarrollando esa estructura antes de escribir, comienzas a repetir la misma idea. Entonces tu texto puede tener 3 párrafos, pero 2 párrafos son pequeñísimas variaciones de la misma idea, con lo cual la persona que está leyendo se aburre. Y no solo se aburre, sino que al no añadir nada de información nueva, no puede valorar ese texto como un texto bien estructurado y que pueda tener una nota decente en un examen. Si piensas que por escribir 2 veces la misma idea con una pequeña variación nadie se va a dar cuenta, ya te digo que no es así. La persona que lee se da cuenta perfectamente de que está simplemente variando un poquito. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no nos pase en ningún examen más de escritura? Te voy a dar 4 tips, como dicen ahora. Primero, tienes que tener muy claro qué estructura necesita cada tipo de writing. Si en el examen te piden que escribas un writing de opinión, tú ya tienes que saber en tu mente que un writing de opinión necesita 4 párrafos: una introducción, primer párrafo, segundo párrafo y conclusión. Y también tienes que saber cuál es el contenido que tiene que haber en cada párrafo, porque cada tipo de writing tiene una estructura y un contenido estandarizados que tú ya tienes que conocer como estudiante. Una vez que has decidido cuál va a ser la estructura general, tienes que organizar todas tus ideas por párrafos. Entonces tendrás que hacer una pequeña lluvia de ideas y con todas esas ideas hacer una especie de mapa que vas a ir siguiendo cuando estés escribiendo. Ese sería el paso 2. El paso 3 sería revisar la lluvia de ideas y eliminar todas las ideas que sean demasiado similares o literalmente copias, repeticiones. Por otro lado, tienes que mirar si hay alguna idea que has puesto que sea demasiado general. Imagina que te piden que tienes que hablar de la buena alimentación. Una idea como comer sano es bueno para la salud, pues no dice mucho, es una idea un poco general. En cambio, si la idea que tienes es algo así como comer frutas y verduras al menos una vez al día, está demostrado que es bueno para la salud, que ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo. Quiero decir, cuanto más específica sea la idea y más información añada, más interesante será tu writing. En cambio, si tienes demasiadas ideas generales, es posible que no estés añadiendo ningún tipo de información interesante para la persona que lo lee y lo corrige. Ese sería el tercer paso. El último paso es recordar, incluso escribir en una esquina antes de empezar a escribir tu texto, los marcadores textuales que quieres sí o sí que aparezcan en tu writing.
Ya sabes, esas palabras que utilizamos para unir párrafos. However, moreover, but, because, what is more, on the one hand, on the other hand. Todos estos marcadores textuales que si estás en tercero, cuarto, primero de bachillerato, deberías manejar o al menos conocer los más básicos, ¿sí? Palabras que sirven para organizar nuestro texto. El objetivo de estos 4 pasos es que tengas ideas para comenzar a escribir, que no te quedes en blanco o te olvides de lo que estabas diciendo a mitad del texto. Y que si eso pasa, que tengas un lugar al que volver para decir un momento, yo tengo un mapa y esta idea va después de esta, así que venga, voy a continuar por aquí, para que tengas a dónde agarrarte en un examen en el que nadie te va a poder ayudar, sino tú mismo o tú misma. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los estudiantes a los que les explico este método piensan que les va a quitar demasiado tiempo del propio examen, que escribir una lista de ideas, un pequeño mapa para saber por dónde vamos, todo esto ellos piensan que les va a quitar tiempo. Pero la realidad es cuánto tiempo perdemos revisando lo que estábamos diciendo porque ya nos hemos olvidado de la idea que iba después, cuánto tiempo perdemos agobiados porque me he quedado en blanco y ya no sé qué es lo que quería decir. Si planificas, si le dedicas 5, 10 minutos como muchísimo, ni siquiera, a planificar el texto antes de empezar a escribir, estás ahorrando tiempo. Esto es una realidad. Pruébalo y verás. A finales de este mes abro las inscripciones para el curso de verano en el que vamos a estar practicando muy despacito, muy masticadito, de verdad, en un nivel bastante básico, cómo escribir, cómo hacer nuestros textos, utilizando modelos de exámenes oficiales del nivel B1 aproximadamente, entre A2 y B1. Entonces, si ves que te están pasando todas estas cosas, que no sabes cómo arreglar tus writings en medio de un examen, si estás buscando una manera de que en el examen todo sea mucho más fácil, más lógico, tienes que estar en este programa de verano. Mándame un mensaje privado, envíame un correo electrónico, tienes mis datos, donde quiera que me estés viendo, tienes mis datos aquí alrededor. Contacta conmigo y veamos si te puedo ayudar.